Hola, David Reyes. Buenos Hola, días. Erika. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. Mira, lo que pasa es que a nosotros nos llega paquetería de la aduana, a la mensajería, y de ahí lo transportamos directamente al cliente. Ya no sale de nuestro almacén, sino que lo recogemos en la paquetería y de ahí lo trasladamos, pero sí transitamos tramos federales. Entonces, esa era mi duda, pero no le estamos cobrando en flete al cliente, ya le facturamos nada más el material. Y aparte de eso, también transportamos en automóviles, son menores a C2. Ok, si son menores, entonces AC2 bastaría nada más con el CFDI tipo traslado. Sí, la mayoría de nuestros vehículos son automóviles, y no tienen permiso porque pues son automóviles, pero transportamos ahí. Excelente, Erika. Entonces sí, bastaría nada más con que hagas tu CFDI de traslados. Aunque transite más de 30 kilómetros por tramos federales. Aunque transites más de 30 kilómetros por tramos federales. Sí, porque, por ejemplo, de aquí de Coatzacoalcos a Cárdenas son 112 kilómetros. Si se traslada en automóvil, entonces no sería necesario hacer CFDI con carta aporte. No, ¿por qué razón? Mira, nuevamente me regreso. Déjame ver aquí, perdón, déjame apagar ese celular, que se me olvidó apagar. Tenemos configuración. Sí, mira, te platico lo siguiente. Déjame buscar aquí la regla que les había pegado. Como tú no estás cobrando, si me apego al reglamento de autotransporte federales y servicios auxiliares, dice que es el transporte privado de carga cuando las mercancías nacionales forman parte de sus activos sin que por ello se genere un cobro y utilicen los caminos y puentes de jurisdicción federal. Podrán acreditar, y utilicen, perdón, los caminos y puentes de jurisdicción, dice, podrán acreditar el transporte de dichas mercancías portando el comprobante fiscal digital CFDI o con un comprobante impreso expedidos por ellos. Aquí es bien importante, entonces, el tipo de camión que yo manejo para transportar esa mercancía, porque a lo mejor, vamos a ponerte el ejemplo, si yo me dedico, no sé, a vender computadoras y le voy a entregar una computadora a un cliente, para mí bastaría con llevar la factura de esa computadora para justificar que ese bien es legal. Oye, fíjate, simplemente lo voy a entregar. Oye, es que necesitas tener la carta aporte como tal. En base a esto, como es un transporte privado, yo no lo estoy cobrando, no me dedico a eso. Ah, ok. Entonces, simplemente bastaría con el CFDI. En tu caso, yo sí te recomendaría, si es de manera habitual que lo haces, sí te recomendaría que hicieras tu carta traslado. Ok, sería nada más el CFDI de traslado. Es correcto, con eso tendría que ser suficiente para demostrarlo. ¿Sabes? Oye, pero es que la mercancía simplemente debe ser del cliente, porque a lo mejor esa parte dice, oye, la mercancía es del cliente, sí, pero no le cobras, tú no te dedicas a cobrar el servicio de traslado. Sí, yo nada más le facturo el producto, el material que le estoy trasladando. Es correcto. Aquí, o sea, no hay que perder de vista que la intención, ¿cuál es? Que cuando nos detenga la autoridad, yo demuestre que esa mercancía, de alguna forma, sí es legal, o sea, que no es robada, ni es contrabando. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso si yo quiero ir a México a comprar lámparas? Oye, me llevo mi camioneta y pues compro unas lámparas. ¿Ellos qué me van a entregar? Pues la factura del CFDI. Oye, ¿ya qué hago? Transportarla, pero la unidad ni es mía, la unidad es de mi amigo. Sí, pero simplemente con el CFDI estoy comprobando que ese material, esos bienes, fueron adquiridos y que simplemente los estoy transportando pues a mi domicilio. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Aquí el problema se presenta cuando son camiones mayores o iguales a C2, porque sí necesitan autorización para poder transitar por carretera federal y van a revisarte qué cosa estás cargando. Porque para ese tipo de cargas sí se necesita permisos.
Ok, y cuando lo traslado con remisiones, también, en ese caso sí tendría que hacer un CFDI con carta aporte o nada más también el de traslado. Con remisiones, a ver, plantéame el ejemplo. ¿Remisiones a qué te refieres? ¿A que tú haces una factura? Que ¿Tú no he nada más emitido haces una factura, una nada más remisión como tal? sí, que por ejemplo le voy a trasladar este material para que Mira, aún no se lo he vendido. ok, yo te diría, me quedaría otra vez, ahí les apoyo con el micrófono, no sé quién habilitó el micrófono. Otra vez, yo me quedaría que sí tiene que ser un comprobante fiscal digital por internet, llámese traslado, porque hoy es como que si voy a ofrecer el producto a ver si me lo compran o no, tendría que ser traslado, no tendría que ser carta aporte. Okay. ¿En qué momento sí te recomiendo la carta aporte? En el momento que sí sean cargas, me regreso otra vez aquí, tramo federal, si es el camión es mayor a un C2, sí tienes que hacer forzosamente tu carta aporte. Ah, ok, muy bien. Sí, en ese orden de ideas, así debería de ser. Ok, bueno, pues muchas gracias. No, hombre, por nada es Erika. Y es que fíjense que muchas de las respuestas, yo de repente me quedé buscando las respuestas, no los voy a encontrar en el Código Fiscal. Tengo que irme a la Ley de Caminos y Puentes Federales o incluso las circulares que ellos publican para saber en qué momento me van a detener y en qué momento tengo que comprobar, porque ahí están las reglas realmente. Si eso no tiene un efecto fiscal, o sea, ¿cuál es la idea de esto? Otra vez, evitar el contrabando. ¿Cómo demuestro que mi mercancía no es de contrabando? Incluso, por ejemplo, en la propia Ley de Caminos y Puentes se dice, es muy clara esta situación. Hasta 3 toneladas no necesitas permiso alguno, pero sí tienes que demostrarlo, ya sea con la factura que adquiriste ese bien o una carta traslado, que pues al final del día el bien es tuyo o simplemente lo estás transportando a otro lugar. Pero ya cuando son camiones mayor a esas medidas, ya se necesita lo que es la carta aporte. Entonces, la respuesta como tal la vamos a encontrar ahí, en la Ley de Caminos y Puentes Federales. Vamos a regresar, Erika, ¿ya quedó? Ok, muchas Javier. gracias. No, hombre, por nada, Erika, a ti. Javier, por nada, Javier. Carlos Uber dice, buen día, si me están dando un servicio de fletes con un camión C3R2 menor a 30 kilómetros, están obligados a expedir carta aporte. Un servicio de fletes, bueno, vamos a ver, si es un servicio de fletes, me regreso aquí a mis láminas para que te responda, ya me regreso muy atrás. Ok, estamos hablando de un tramo local. Si es menor a un C2, simplemente con tu CFDI de ingresos y tiene que incorporarse la clave SAT dentro de tu CFDI de ingresos y con eso sería suficiente. ¿Sí? Estamos hablando que no es tramo federal y el camión es menor a un C2. Y digo, tenemos que empezar a familiarizarnos, a investigar realmente, pues cuál, o grabarnos cuál es un camión C2, ¿no? Y eso va a depender del volumen de material que me están suministrando o estoy comprando o me están trasladando. ¿Qué otras preguntas tenemos? Carlos Uber, Javier Fernández. ¿Qué diferencia hay entre factura de traslado y factura de traslado con carta aporte? Ok, la diferencia es, mira, la carta aporte por sí sola no puede existir. Depende de un CFDI de ingresos. Si yo me dedico al flete, entonces mi carta aporte se tiene que colgar del CFDI de ingresos. Si yo transporto mis bienes de manera personal, entonces tendría que ser CFDI traslado y colgar el complemento carta aporte en los casos que me aplique hacer una carta aporte, porque no siempre me va a aplicar. Aquí la detonante es el tipo de camión. Incluso no copié la regla,
pero anótenla para que ustedes la vean. Es la 2.7.7.12. Ahí me da la salvedad en qué momentos no voy a colgarle la carta aporte. Y es lo que estamos viendo ahorita exactamente. Ahí viene el fundamento tal cual. Cuando me dice que no exceda los 30 kilómetros de tramo federal y el tipo de camión. O sea, las condicionantes es el tipo de camión y los tramos. ¿Sí? Por eso se los hice de esta forma, para más o menos irlos comprendiendo un poquito mejor. También tenemos una preguntita más arriba de Isabel Jiménez. Gracias, a ver si me ayudas. Ya la perdí, creo. Dice, hola, buen día. Por ejemplo, en el caso de que arrendemos una máquina, ya sea compresor o de soldar, y el cliente se llevará el equipo, supongamos, a Paraíso Tabasco, ¿tendríamos que expedirle una carta aporte para que acrediten que el equipo lícito? Ok. Estamos hablando que va por un tramo federal, ¿sí? Yo le estoy rentando el bien. Tal cual, no es una renta de un bien. Tendríamos que caer otra vez en esto mismo, mira. ¿Qué tipo de camión es? O sea, ¿qué tipo de equipo estamos hablando? Buen día. Isabel? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por ejemplo, a veces se arrendan 3 o 4 maquinarias y pues estamos hablando de que pues pesan como media tonelada cada máquina, en el caso de lo que son los equipos de las máquinas de soldar. Entonces, nosotros no prestamos el servicio del flete, del transporte. Ellos van con sus propios medios. Exactamente, ellos tienen que conseguir quien les lleve el equipo, pero pues están llevando nuestros equipos, los están trasladando a otro lugar. ¿Tendríamos la necesidad de emitirle una carta aporte o una factura? No, Isabel, ¿no? Mira, en ese caso hay dos escenarios. Tú rentas el bien y dices, fíjate, aquí es el bien. Ya sea que tú lo vengas a buscar con tus medios propios o contrates a una fletera que te lo lleve, ya es decisión tuya. Caso 1, bien, voy con mis propios medios a buscarlos. Basta con que tú me entregues el CFDI donde me estés rentando los bienes. ¿Sí? Tú me tienes que entregar un CFDI, porque si a mí me llegan a detener, yo tengo que demostrar por qué estoy transportando esos bienes. Oye, a lo mejor es un camión menor a C2. Ok, está bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente con esa factura, yo voy a amparar pues, donde traigo estos bienes, ¿no? Si yo contrato a una fletera, entonces ahí ya la situación cambia, porque ellos son los que me tendrían que entregar, en ese caso, la carta aporte. La fletera es la que tendría que hacerla. Quien transporta tiene la obligación de entregarme esa carta aporte. Pero en tu caso, como tú no estás prestando el servicio, no tienes ninguna obligación. Ok. Tú además expides tu CFDI por la renta y ya ellos se hacen cargo de ver el tema, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. No, hombre, por nada, a ti. Tenemos otra pregunta también de Ingeniero Milán. Dice, buen día, nosotros nos dedicamos a la construcción. Mi pregunta, ¿nosotros hacemos acarreo interno de material relleno o base a menos de 30 kilómetros en camiones de 3 ejes volteos? ¿Ahí qué procede? Ok, si es menos de 30 kilómetros, estaríamos hablando que es un tramo local y depende del tipo de camión, ¿sí? Porque si no son, vaya, camiones, estamos hablando de volteos, yo creo que ya se ubican fuera del C2, tendrían que hacer la de traslado en este caso. ¿Sí? Es que cuando son camiones mayores, perdón, a C2, les aplica traslado y carta aporte. Y yo no sé si ellos tienen permiso, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de cargas. Ese tipo de camiones, ingeniero, a ver si usted me apoya, ese tipo de camiones, no sé si requieren algún permiso federal o placas federales o no necesariamente. A ver si me apoyan ahí nada más con ese dato.
Liz, ya que andas viendo las preguntas, Liz, porque creo que ya se me perdieron varias, a ver si me apoyas con algunas. Sí, no sé si ya claro. se respondieron todas. No, tenemos por aquí otra pendiente. Dice Elizabeth Jiménez. Buen día, compro madera de cuatza a Jaltipan. Me la traen. ¿Tengo que hacer carta aporte? Ok, tú la No. compraste. Sí, buen Dice día. Elizabeth Jiménez. Buen día, compro madera de cuatza a Jaltipan. Me la traen. ¿Tengo que hacer carta aporte? Ok, tú la compraste. Perdón, tengo a alguien adelante. No sé quién habilitó su micrófono, iba a preguntar. ¿Carta aporte? Buenos días, soy Daniela Millán. ¿Qué tal, Daniela Millán? ¿Cómo estás? Muy buenos días todavía. La pregunta de hace un momento era, nosotros contratamos el servicio por medio de la unión. Daniela Ok. Millán. Ya. Si tú contratas el servicio para que te transporten ese material, mira, estamos hablando de un servicio de flete que tú lo estás contratando para material de relleno. Ellos deberían de expedirte, en este caso, si no, me dices que no por carretera federal, ¿verdad? Así es. No es carretera, o sea, es menor, o si agarran carretera federal es un tramo menor a 30 kilómetros, ¿no? ¿Sí estoy bien? Así es. Okay. Sí. Bueno, en ese orden de ideas, mira, me voy a regresar a esa lámina, que es un tramo local. Con ellos simplemente basta con que te den el CFDI de ingresos. Aquí ese tipo de camiones no sé cómo catalogarlos, te voy a ser honesto. Porque si nos encuentran dentro de la categoría que son mayores a un tipo C2, tendrían que hacer su CFDI de ingreso donde están cobrando más su carta aporte, aun cuando no transiten cuando sea un tramo menor a 30 kilómetros. ¿Sí? No, nada más tendría que ubicar, o que tú me apoyaras a ubicar ese tipo de camiones, si se consideran menores a un C2. Si se consideran menores a un C2, entonces simplemente bastaría con el CFDI de ingresos, donde te están cobrando, pero tendrían que incluir esta clave SAT dentro de su CFDI de ingresos. Aparte del servicio que te cobran, tendrían que incluir esta clave SAT. ¿Sí, ingeniero? Aquí la clave nada más sería ubicar el tipo de camión realmente en dónde entra. Porque si realmente se considera ese tipo de camiones mayores a un C2, sí tienen que hacer un CFDI de ingreso, su carta aporte. ¿Estamos de acuerdo? David. ¿Sí? Se considera ese tipo de camiones mayores. Adelante. Buenas tardes a todos. Mira, ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, Adriana. Hola. Como estamos hablando de los camiones de la Unión, ¿Sí? es el caso nuestro. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Porque nosotros tenemos, pues, varias obras en diferentes lugares. ¿Y cómo, vamos a cargar los camiones? Cada carga debe ser un CFDI de ingreso y una carta aporte. ¿Es correcto? Pero ¿cómo se van a expedir? ¿Se van a expedir al momento de hacer la carga? Haz de cuenta que tenemos los camiones aproximadamente a 50 kilómetros de la obra. Ok. Aunque el tramo del acarreo sea máximo 30, por decirte así. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con la unión ahí? Ellos tienen que estar expidiendo, por ejemplo, si me van a dar 10 vueltas a la obra en el día, un solo camión, el mismo camión, me va a dar vueltas, 10 vueltas en el día, o me da 8, o sea, ¿cómo se va a manejar ahí? Porque eso me han estado preguntando las uniones. Claro, mira, entiendo la pregunta, porque de repente me dicen, oye, fíjate, si son 10 vueltas que van a dar, no las puedo sumar todas y hacer un solo CFDI diario, semanal o mensual. La respuesta, tal cual la dio el SAT, es por cada vuelta que tú des, tienes que expedir tu CFDI y acompañar tu carta aporte en este caso. Oye, pero o sea, la unión me dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo les voy a llegar a hacer llegar a cada chofer
ese comprobante. Entiendo. El comprobante puede ser electrónico, es decir, no necesariamente se lo tienes que dar impreso. Que se lo mandes en un PDF por un WhatsApp es válido. Fíjate, ¿cuál es la intención? Entiendo porque la carga administrativa es mucha. Eso es, no inventes. O sea, cada vuelta que voy a estar dando, o la unión, cada vuelta, camión que me mande, me va a estar haciendo un CFDI y la carta aporte y, oye, ¿qué trabajo, no? Entiendo la situación. Sin embargo, tal cual está la redacción, así es, porque incluso me dices, a ver, si tú, aquí el tema es, entiendo que si paran al camión y le piden comprobar, no sé qué tanto vaya a cambiar para este año, o no sé cómo lo están haciendo en la práctica actualmente, pero que la Guardia Nacional te pare, en ese momento tienes que tener tus documentos, si no van a hacer una retención, porque se supone que ahorita van a empezar a ver que realmente se empieza a cumplir con esta nueva normativa. Y hasta ahorita así tendría que ser por cada camión que mandas. Y otro problema que a mí me preocupa es que si no traen el complemento carta aporte, yo le estoy pagando el flete, ahora la autoridad no me lo va a querer hacer deducible. Oye, fíjate que aquí tengo el CFDI y dice que es el acarreo que me está cobrando, pero no trae la carta aporte. Entonces se convierte en un problema para la empresa. Sé que es una carga administrativa, pero tal cual no ha dado una facilidad la autoridad que diga, oye, fíjate que para ese sector, en el particular, lo pueden hacer diario, semanal, juntar al mes que me hagan un CFDI, no lo hay. Hoy tal cual están las cosas, tendría que ser por cada viaje. Porque ya ves que, bueno, lo manejábamos con boletos, y ese era supuestamente nuestro respaldo, ¿no? Bueno, anteriormente. Ahora, tienen que imprimir su CFDI de ingreso y su carta aporte. Sí. Y ya eso, bueno, eso va a funcionar como el respaldo de la factura. O sea, lo que me facture, por ejemplo, a la semana, tienen que estar expedidos todos esos, los comprobantes, los campos comprobantes, y eso va a ser el respaldo de la factura, si no, no es deducible. Mira, de cierta forma, sí, es que aquí, por ejemplo, ¿qué te facturan ellos? ¿Te facturan el flete como tal o te facturan todo? Porque entiendo que es un acarreo, es un flete, ¿no? Así lo entiendo yo. Es un flete, sí. Es un flete. Entonces, esa factura de flete tendría que ser individual, ¿sí? Tendría que ser individual. Pero si, por ejemplo, muevo 1000 viajes en la semana, van a ser 1000 facturas. 1000 facturas. ¡Wow! Está bueno. Es un tema que de repente le está pasando a otros sectores, por ejemplo, en el combustible, los que venden combustibles. Antes le permitían hacer una factura global del día, ahora tienen que ser individuales. Y dices, oye, no inventes. ¿Y a partir de cuándo tenemos? Porque mira, hasta ahorita yo no he modificado el procedimiento, son mis boletitos, son las facturas, mi requisición y párale de contar. Claro. Pero entonces esto, ¿cuándo nos empieza a aplicar? Porque si mira, empezó a aplicar desde el 1 de enero de este año. La autoridad dijo, mire, les voy a dar 4 meses de transición para que ustedes cometan errores, pero tienen que hacerlo. O sea, no es que no lo hagan, hazlo aunque sea con errores. Oye, es que se me pasó llenar el campo, no sé, del chofer, el nombre del chofer, se me pasó ponerle el número de permiso, se me pasó ponerle, hazlo. Entonces, la realidad es que esto ya está vigente desde el 1 de enero de este año. Esa es la realidad. Entonces, ya deberíamos de estarlo haciendo. Oye, no lo hemos hecho, vamos a empezar a hacerlo lo más pronto posible. ¿Sí? Porque entiendo que ahorita hay un periodo de transición y como que a lo mejor nos podríamos colgar entre comillas de eso. No, que el sistema, que la versión, que estamos implementándolo. Pero la regla está vigente desde el 1 de enero y la obligación está desde esa fecha. ¿Sí? No quiero hacer así como que darme golpes de pecho y decir que lo vengo haciendo bien desde el 1 de enero, pero la realidad es que así la regla ya lo marcó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Si no lo estamos haciendo, pues tenemos que empezar a ver el tema.
Ok, entonces aplica para las uniones, me muevan entramos cortos, entramos largos, por el tipo de camión solamente me aplica en automático el CFDI de ingreso y la carta aporte a fuerzas. Es correcto, Adriana. Ok, va. Ahora, con respecto a los camiones propios, nada más entonces ahí vamos a hacer el CFDI de traslado. De Nada traslado. más. Es correcto. Okay. Nada más, ok. Gracias, David. Sí, por nada. Adelante, adelante. No sé si hay más preguntas. Claro que sí. A través de Facebook nos pregunta Sinoé Ramos. Contador David Reyes, duda, si me dedico al transporte y a un cliente le rento la unidad con operador y gastos, ¿quién está obligado a emitir el complemento? ¿El arrendatario o el arrendador? Ok, muy buena pregunta. A ver, si me la repites con más calmita. Sí, dice, si me dedico al transporte y a un cliente le rento la unidad con operador y gastos, ¿quién está obligado a emitir el complemento? ¿El arrendatario o el arrendador? Ok, en ese caso, la persona que va a prestar el servicio, tú ya cumpliste con rentarse, le hiciste tu factura, tu CFDI de renta, él que va a empezar a prestar servicios, él lo tendría que hacer. Y si no mal recuerdo, dentro de la carta aporte viene un tema si la unidad es propia o es rentada para el que presta el servicio. Entonces, tú lo que hiciste fue que a la persona le trasladaste la responsabilidad, porque él sabe quién es su cliente, él sabe los datos de sus clientes y él va a tener la información de qué va a trasladar. ¿Vale? Saludos, Sinoé. Qué bueno que andas por acá. ¿Alguna otra pregunta, Les? Sí, buen Sí, día. en el chat. Bueno, adelante, Ezequiel. Perdón. Mire, lo que pasa que mi cliente tiene un taller de aluminios. Entonces él maneja lo que es sus herramientas, pero en ocasiones, por ejemplo, en su taller, pues elabora lo que son, no sé, puertas, ventanas, y pues su traslado que lo haces en una camioneta propia, menor a 3 toneladas. Okay. Y la pregunta aquí sería si él tendría que emitir lo que son pues carta aporte o solo de traslado. En esta parte sí no sé cuál. Tendría que emitir la carta traslado. Ajá. Si él va por carretera federal. Vamos a ser muy, muy honestos en la práctica. Ajá. Si es de manera local, ojo, si es de manera local, Ajá. desde mi punto de vista, y si tú le vas a facturar, bastaría con el CFDI de ingresos. Para mí con eso bastaría, con el CFDI de ingresos y a lo mejor incorporante de la clave SAT, el servicio de transporte por carretera con 0, porque no me dedico a eso. Ajá. Porque ¿cuál es la finalidad de Ezequiel? De que si una autoridad me detiene y me dice, oye, si eso es tuyo, ¿para dónde lo llevas? ¿O por qué lo cargas? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? De manera local necesitamos conocer las leyes de tránsito, quiénes nos pueden detener. Pero ya cuando salimos hacia carretera federal, yo sí te recomendaría, si no tienes el de ingresos, sí hagas la de traslado, o sea que sí estás trasladando la mercancía para que demuestres por qué llevas esos materiales, ¿no? Supongo yo que terminas la entrega de ventanas de aluminio, simplemente les vas a entregar a los clientes, ¿no? Así es. La cuestión es, normalmente pues se lleva también lo que es las herramientas para la instalación. Claro. Entonces, es la duda que yo tengo, porque por ejemplo, si me paran y pues aparte pues yo llevo lo que son, no sé, puertas, ventanas, y también llevo lo que es la herramienta de instalación, que pues normalmente están en lo que es el vehículo, ¿no? Yo tengo que emitir también allá una carta aporte, una de traslado, para... Mira, nada más nos casamos con la que es de traslado, ¿sí? Porque son bienes propios, te vas a casar con la de traslado. ¿Sí? Perfecto. Y la intención realmente es que digas, pues es que es parte de mi herramienta, ¿no? Aquí lo que tenemos que demostrar, oye, ¿qué pasaría si uno quiere hacer la de traslado?
no llevamos traslado, no llevo nada, y me para lo que es la Guardia Nacional y me dice, oye, comprábame eso, pues solamente que tenga la factura donde las compré, y diga, no, pues mira, aquí está mi factura donde la compré, que dudo que a veces nos pase eso en la práctica, ¿no? Porque vamos haciendo una herramienta y a veces las facturas, pues ahí las vamos acumulando, son herramientas de año. Entonces lo que se busca es que tú lo demuestres y va a ser mediante el documento traslado y simplemente ahí vas a poner toda la mercancía o en ese caso los bienes que tú estés trasladando. No necesitas carta aporte. Ok, perfecto. Entonces solamente me casaría con la carta de traslado, ¿no? Es ya correcto. con eso ya. Sí. Okay. Más que nada para protección, porque aquí lo que se busca es la protección de mis bienes, ¿no? Al rato me van a decir que es robado. Y de repente investigando, yo sé que la Guardia Nacional pues sí tiene toda la autoridad ahí en la carretera federal de parar a cualquier carro y ver y preguntarle qué lleva y si es tuyo o no es tuyo, que lo compruebes, ¿no? De manera local, y es algo que les voy a ser muy honesto, sigo investigando, porque ¿qué autoridad está facultada localmente para que me pida o demuestre que son mis bienes? ¿La policía? Habría que ver, porque pues solamente la policía me puede detener y decir, a ver, esos bienes, demuéstramelo, cuando hay una demanda, una denuncia que han robado, hay una carpeta abierta y andan investigando. Fíjate que se robaron 10 computadoras y yo casualmente llevo 10 computadoras en mi vehículo y me detienen, oye, ¿y esas computadoras? Hay un caso abierto, a ver, demuéstrame las que son tuyas, porque tiene las mismas características de las que se perdieron, ¿no? Entonces habría que ver en qué caso es particular, porque vuelvo a lo mismo, la finalidad es demostrar que la mercancía es legal, ¿sí? Entonces casarnos con esa idea, ¿no? Perfecto, muchas gracias. De nada, Ezequiel. ¿Alguien más? Sí, tenemos otra preguntita en el chat. Sí. Dice Zuleima Hernández. Hola, Conta, buen día. Una consulta. Esta semana vamos a ocupar un servicio de autotransporte de Celaya a Ixtacomitán, Tabasco. Se va a transportar bombas y motores en un camión plataforma de 12 metros. Entiendo que los de la fletera me harán la carta aporte. Independiente al servicio de flete, el ingeniero ocupa escoltar los bienes. ¿Qué otro documento ocuparía o bastaría con la carta aporte? Con la carta aporte, nada más sería suficiente. Sí, Suli. La pura carta aporte nos quedamos con ella. Ok, dice Contadores Merino. Hola, contador. Si traslado mercancía de Acayucan a Uxpanapa por mis propios medios en una camioneta de 4 toneladas, ¿ocupo la carta aporte? Si es de 4 toneladas, mira, habría que ver el tipo de camión, dónde lo ubicamos. ¿Dónde lo ubicamos? Porque nuevamente, si voy a transitar por un tramo federal y si es menor a un C2, entonces bastaría con el CFDI de ingreso en caso de que pues estoy transportando una mercancía que ya vendí. Y si no, pues tendría que ser una de traslados. Pero si sucede lo contrario, entonces tendría que ser ingresos y carta aporte. O sea, si el tipo de camión en que voy a llevarlo. Aquí tenemos que investigar un poquito la clasificación de los camiones porque es una premisa, qué tipo de camión utilizo. Ese es el punto importante. Ahí les voy a mandar esas láminas para que les sirvan de referencia. Yo creo que igual estar viendo en qué casos sí, en qué casos no. Pero de entrada tendríamos que ver ese tema, ¿no? De lo contrario, pues sí tendríamos que hacer, si es mi mercancía, tendría que ser mi traslado con mi carta aporte. Si el camión es menor, simplemente con el traslado bastaría. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, Liz. También por acá Javier Fernández nos hace un comentario, dice que en ocasiones el problema no es emitir la carta aporte, sino los datos que solicitan, como el seguro de unidad, licencias vigentes y demás. Es correcto. Digo, al final es una carga administrativa. Estamos de acuerdo. Y sobre todo, pues el listado de información que nos pide. Ahorita Fernando, pues ahí, ya que entremos con él, ya nos va a decir cuáles realmente son obligatorios y cuáles son opcionales, ¿no? Adelante, Liz.
Estela Sánchez nos pregunta, ¿cuándo se utiliza un CFDI de traslado? Ok, mira, en el SAT realmente nos marcó algunos casos en particular. Por ejemplo, que el CFDI de traslado lo vamos a ocupar cuando estoy utilizando medios propios para transportar la mercancía. Y hay otros casos en particular, como por ejemplo los que prestan servicios de grúas o arrastres, también les permiten hacer la carta traslado. Cuando es un tercero y no hay un cobro de por medio, también es una carta traslados. Para en este caso, los que se dedican a lo que es paquetería y entrega, en ciertos casos también le permiten hacer carta traslados a ese sector en específico, ¿no? ¿Sales? Son los casos, ¿no? Lo que los tendríamos que hacer. Y les vuelvo a repetir, o sea, yo realmente les platico algo así abiertamente. A mí el tema a veces es local porque me he hecho muchas preguntas del tema local. Oye, David, pues soy, no sé, cambiándome de oficina 3 cuadras y llevo mis muebles, tengo que hacer la carta traslado. La pregunta es, ¿qué autoridad te la va a pedir de aquí a 3 cuadras, no? Si, vamos, si te haces una denuncia de robo y te agarran, pues bueno, a lo mejor sí tienes que documentar, decir, oye, pues mira, aquí está mi factura, que es mis bienes, y lo estoy nada más trasladando. También es importante ver el tipo de vehículo, sobre todo, porque si es un carro, un camión C2, creo que localmente, cuando viene un camión de ese tipo, tienes que pedir un permiso a la dirección de tránsito para ver por dónde va a transitar el vehículo. Y entonces, en esos momentos, a lo mejor sí te van a pedir toda esa documentación, ¿no? Pero pues cuando son en medios propios, son tramos pequeños locales, digo, pues más voy a tardar en hacer el CFDI de traslado que llevarme el bien y dejarlo allá, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que ir viendo el riesgo, porque al final, digo, es una regla general, pero a veces en la práctica las cosas se pueden complicar. ¿Estamos de acuerdo? Espero que me haya dado a entender. ¿Algo más? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días. Hay clientes en los cuales solo envían una carta de traslado y hacen mención de los kilos que se transportan por contenedor. ¿Habría detalles por solo capturar kilos como clave de la unidad de los bienes que se transportan? Kilos como la unidad. Mira, déjame esta pregunta para Fernando, ahorita que lo estemos viendo en el llenado, ya que nos explique ahí el tema de cómo se van a llenar esos campos, ¿sabes? Para no robarle crédito. Perfecto. Nos dice también Elizabeth Jiménez, dice, si compro, entiendo que es la de la anterior de las maderas, dice, si compro madera en WhatsApp para Jaltipan y me dan nota de remisión, ¿requeriré carta aporte? Mira, sí, fíjate que otra vez va a depender, porque estamos hablando que tú compraste una madera, te dieron una remisión, ¿sí? Estamos hablando que la madera es tuya. Aquí el supuesto es, ¿la maderería te lo está entregando a tu casa? Si la respuesta es sí, entonces le compete a ellos expedir ese documento de traslado para esa madera, ¿no? Porque nada más, o sea, aquí es lo que voy. La regla te dice que necesitas un CFDI y estamos hablando de una remisión. Entonces, al no haber un CFDI, pues tendrían que hacer una, CFDI de ingresos, perdón, tendría que hacer una de traslado. Y vamos otra vez a la pregunta, ¿qué tipo de camión y cuánto kilometraje va a recorrer para ver si le incorporamos la carta aporte? ¿Sí estamos de acuerdo? Porque hablando de remisión, me queda claro que a lo mejor no te expidió un CFDI como tal por la compra. Entonces, o no expide facturas, o qué pasa, ¿no? Entonces, si no expide factura, pues difícilmente creo que va a ser la de traslado. Pero sí tendría la obligación en ese caso él. Si tú lo estás transportando con tus medios propios, pues está interesante porque, ¿por qué razón? Porque tú a lo mejor con esa remisión, pues tendrías que intentar comprobar si te llegan a detener. Sin embargo, pues la regla te está pidiendo un CFDI, ¿sí? Entonces tú tendrías que tener en sí la exigencia de un CFDI para poder transportar esa mercancía.
¿sale? O de lo contrario, pues que te expidieran una carta traslado. Pero si son con tus medios propios, pues tú tendrías que expedirla. O sea, tendrías que expedirla, porque en este caso en particular, para que no se me confundan, ¿por qué en este caso particular? Porque no tengo un CFDI de ingreso donde demuestre que compré ese material. Yo sé que es mío, pero no tengo un CFDI de ingresos que diga eso. Tengo una remisión y vale, o sea, vamos a ver si me la van a valer, porque la propia, si vemos aquí el artículo que estábamos viendo del reglamento, me dice que tiene que un comprobante fiscal digital por internet. Entonces la remisión no es un comprobante fiscal digital por internet. Entonces aquí quedaría, ¿de qué manera la compruebo? Pues tendría que hacer un traslado si el que me la está vendiendo no me quiere facturar, ¿no? Y yo la transporto por mis medios propios. Espero haberlos explicado y no confundirlos. Adelante, Liz. Pues por el momento son todas las preguntas que tenemos en el chat. Sí. Perfecto. Señores, ¿algo más? ¿Algo más? Porque le voy a dar ahorita acceso aquí a mi amigo Fernando para que él ya nos muestre de manera práctica cómo hacer estos documentos. ¿Sí? Si no hay más preguntas, bueno, pues Hola. no me queda darle más que gracias. Gracias por habernos acompañado. Espero poder haber aclarado algunas dudas o no hacerlos más bolas. Yo sé que es algo nuevo y ojalá puedan seguir emitiendo reglas, como en el caso de Adriana que me platicaba, que yo sé que es un trabajo administrativo pues grande, ¿no? Que a veces sí nos va a pegar en ese tema, pero bueno, así están las reglas hasta el momento, ¿no? Pues le cedo los micrófonos a Fernando. Fernando, no sé si andas por aquí. Conta, teníamos una preguntita por ahí. ¿Alguien habilitó? Maite, creo. Sí. Maite, adelante, Maite. Buenas tardes. Buenas tardes, contador. Muy buenas tardes. Saludos, soy de acá de Uxpanapa. Hola, ¿qué tal, Maite? Mucho gusto. Gracias. Maite. Mire, yo tengo una duda. Por Sí. ejemplo, yo tengo un cliente que vende ganado, entonces el traslado lo hacen de aquí, de Uxpanapa, digamos, a la colonia Cuauhtémoc. Aquí no hay tanto problema porque pues la carretera sí es federal, pero no es pues no sale, como quien dice, a la carretera del a tramo las principales, ¿no? Ajá. Ok. No sé si hay que hacerle también carta aporte. Mira, no te quiero dar una mala respuesta, Maite. Aquí la finalidad, ¿cuál es? Que tú compruebes que ese ganado que tú estás transportando es de propiedad. Entiendo que manejan guías, ¿verdad? Sí. Porque no sé si la referencia es mala, la ley ganadera o Sedarpa, no sé quién es la institución, que te marca los lineamientos para el transporte. Ya ves que tiene que llevar un aretado el ganado, que tiene que llevar su guía. Hoy por hoy, viéndolo de esa forma, para mí bastaría con que tú hicieras las guías. Ahora, la carta aporte sería obligatoria. Pues si lo vemos en este esquema, la respuesta pues sería sí, que también tendrías que hacer tu carta aporte, salvo exista en la ley ganadera algo que te diga, no, pues nada más con ese documento es suficiente. No sé las autoridades cómo se van a poner en ese sentido, porque en el supuesto tú trasladas mercancía, la respuesta es sí. La mercancía es un ganado. Oye, ¿en qué tipo de camión lo estás cargando? ¿Es mayor a C2? Pues fíjate que sí. Ok, ¿qué estás acompañando? No, pues estoy acompañando toda la guía, el CFDI de ingresos, donde vendieron el ganado, si es que lo estás vendiendo. Y si es más de 30 kilómetros, pues también te aplicaría la carta aporte. O sea, hoy por hoy no he encontrado algo que te diga a este sector en particular no le aplica. O sea, no lo he encontrado en ley que te diga ese sector queda excluido. Porque si hablamos de la carta traslado, empieza siendo de manera general. Parecería que todo lo que se tenga que mover, se tiene que hacer una carta traslado. ¿Sí? Así tal cual te la venden.
Y la carta de traslado pues tiene un nacimiento fiscal, nace en ley fiscal. Entonces, bajo esos supuestos, lo que tenemos que ver es con qué documentos adicionales compruebo, porque si la finalidad es que la mercancía sea legal, ¿con qué documentos compruebo que es legal? Sí. Falta que la Guardia Nacional, si me llega a decir, oye, pero sí, ya sé que tienes esto, pero te falta la carta aporte. Ajá. Ah, caray. Sí, porque esa también la estamos pidiendo. De entrada yo te diría que sí, Maite, que sí se tendría que hacer. Sí caes en las causales. Se tendría que hacer también. Muchas gracias. Sí. No, hombre, pues nada, Maite. Gracias, contador. Yo sé que a veces de repente como que es un poquito confuso. Liz, a ver si les mandamos esas láminas esperando que les sirva de guía, porque aquí entonces empezamos a hacer un panorama en qué momento sí me aplica y en qué momento no me aplica, ¿no? Tenemos como que más o menos una idea entre sí o no. Pero hoy por hoy, digo, realmente las excepciones son muy pocas, ¿sabes? Y es como, por ejemplo, igual, cuando sale esto, hay una pregunta frecuente que viene. Los repartidores de Didi, creo que se llaman, que andan repartiendo comida aquí en la zona. Imagínense que tengan que hacer una carta traslado por cada comida, ¿no? Porque al final están trasladando una mercancía. Oye, si les aplica, pues bueno, ya sacó una regla, una pregunta frecuente para el SAT donde dice, mira, a ustedes no les va a aplicar. Y es un sector en específico. A ustedes que venden por internet no les va a aplicar esto. Entonces tendríamos que ir viendo si más adelante le empieza a dar facilidades a ciertos sectores. Pero hasta el momento es como están las cosas. ¿Sale? Liz, ¿algo más, Liz? No, yo creo que ya por este lado serían todas las preguntas que tendríamos. Bueno, de todas maneras yo sigo por aquí, cualquier duda. Ahorita les cedo aquí el micrófono a Fernando